El título de este ensayo es La tecnología en la niñez. Claramente el título me va a ubicar en el tema que yo voy a hablar y también sirve para llamar la atención del lector. La segunda parte que encontramos es la introducción. En la introducción vamos a ir poco a poco adentrándonos en el tema que yo quiero abordar, tema que ya se suscita claramente en el título del ensayo. La introducción dice: la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y hoy en día contamos con miles de avances y herramientas tecnológicas que nos facilitan la vida enormemente, como el smartphone y las tabletas digitales. La sociedad en la que vivimos actualmente es totalmente digital y esto, aunque ha beneficiado enormemente a la humanidad, también tiene su aspecto negativo. Los niños que han tenido la oportunidad de nacer en este auge tecnológico tienen grandes ventajas en muchos aspectos, sobre todo en el educativo, ya que hoy en día la información está en la palma de tu mano. Con tan solo un teléfono inteligente puedes investigar cualquier información sobre algún tema escolar, una tarea o cualquier cosa que quieras. Como se imaginarán, estos artefactos tecnológicos no solo son usados por los jóvenes para cuestiones académicas, sino que la mayoría del tiempo son usados para entrar en redes sociales, ver videos en YouTube, chatear por WhatsApp, etc. Una cosa es que adolescentes y personas mayores usen estos dispositivos y otra cosa muy distinta es que niños menores de 10 años lo hagan. Y es que aquí es donde radica el principal problema de este boom tecnológico que estamos viviendo hoy en día, ya que cada vez es más frecuente que niños muy pequeños tengan acceso a un teléfono inteligente o a una tableta para estar en estas redes sociales, chatear o navegar en Internet. Los padres están dando acceso a plataformas tecnológicas como único medio de entretenimiento a sus hijos, incluso a niños de 5 años o menos, lo cual evidentemente está muy mal, puesto que esto puede generar muchos problemas a futuro. Aquí hacemos toda una introducción y hablamos sobre las tecnologías que tienen disponibles las personas para educar, para entretenerse, etcétera. Y inmediatamente abordamos específicamente lo que habla el título, la tecnología en la niñez. ¿Cómo se está implementando esta tecnología en los niños y cuáles son los potenciales peligros a los que están expuestos? Vean, este es el tema específico del cual se va a hablar. Por esta razón es que inmediatamente planteamos la tesis. Los niños no deben tener acceso a ningún artefacto tecnológico hasta que no tengan una edad apropiada. Esta es mi idea central o tesis. Esto es fundamental en cualquier ensayo, ya que esto va a marcar la pauta para los argumentos que vienen posteriormente. Yo le voy a dar sustento, voy a convencer al lector de que este pensamiento que yo acabo de escribir aquí es correcto, de que los niños no deben tener acceso a artefactos tecnológicos hasta que no tengan la edad apropiada. Voy a convencer al lector a través de los argumentos que yo elabore o que construya en la siguiente parte que vamos a abordar, que es el desarrollo. El desarrollo de este ensayo dice: los expertos dicen que la edad apropiada para que un niño pueda tener una tableta o teléfono inteligente es a los 16 años. Esto puede variar según el niño, pero lo cierto es que un padre de familia siempre debe estar muy pendiente de las actividades que realiza su hijo en medios como las redes sociales, ya que es ahí donde pueden estar en mucho peligro. Esto es un argumento más que le da sustento a la tesis. Estamos hablando de que existe una edad apropiada para que los niños puedan tener acceso a estas redes sociales y a estos artefactos tecnológicos, puesto que estando allí se exponen a muchos peligros. Son miles los casos en donde infantes han sido engañados por personas que suplantan a un amigo o conocido pidiéndoles información personal o fotos íntimas para luego extorsionarlos o para publicarlas en sitios donde la gente puede comprar estos contenidos. Las redes sociales no son un juego y es increíble la facilidad con la que puedes caer en manos de personas inescrupulosas. Incluso una persona adulta puede sufrir este tipo de acoso en redes, lo que nos demuestra que muchas veces un niño no está preparado para tener acceso a estos medios digitales con tan corta edad. Nuevamente estamos argumentando sobre lo importante que es tener una edad apropiada para estar en estos medios tecnológicos, ya que puede que ese niño se vea involucrado en engaños y extorsiones y ceda a los deseos de otras personas simplemente porque no sabe o no está preparado para entrar en ese mundo. Otra cuestión que ya es recurrente es el hecho de que niños de 5 años o incluso menos hagan actividades como comer con un teléfono en la mano, viendo videos como medio de entretenimiento, lo cual es muy inapropiado, ya que esto podría no solo traer problemas visuales a futuro,
al estar expuesto a las pantallas de dispositivos móviles con tan corta edad, sino que puede traer problemas de apego excesivo o dependencia a estos teléfonos para hacer cualquier cosa, no solo a corto plazo, sino que a futuro también podría ser un adulto que desarrolle estos apegos, impidiendo el desarrollo de las capacidades sociales y la interacción con las demás personas. Esto lo hacen muchas personas, le dan estos dispositivos a niños muy pequeños para que desarrollen cualquier actividad o para que estén entretenidos, y esto a su vez crea muchísimos problemas como los que ya acabamos de mencionar, y posiblemente sea un niño que tenga una predisposición en el futuro a estar inmiscuido en estas redes sociales y a su vez hace que sea un niño que sea potencialmente influenciado por personas inescrupulosas. Todos estos argumentos van encaminados a desarrollar o a darle sustento a esta tesis. La última parte sería la conclusión. Los niños deben jugar, saltar, montar bicicleta y compartir con sus amigos. No deben estar en tabletas o teléfonos. Esto es una recomendación que damos finalmente, ya que abordamos todo este tema. Ya llegará el día en que tengan la suficiente madurez y sean conscientes de la responsabilidad que se debe tener al estar en estos medios tecnológicos y sobre todo los múltiples cuidados a tener en cuenta para no caer en manos de malas personas. Esta sería la última parte de este ensayo. De esta manera se desarrolla correctamente o se construye un ensayo. El título dice la adicción a las redes sociales. Inmediatamente me está ubicando en el tema específico que se va a tratar. La primera parte, que es esta que está aquí, es la introducción. Aquí, paso a paso, vamos a ir introduciéndonos en el tema del cual yo quiero hablar, para posteriormente, al final de esta introducción, plantear mi punto de vista o mi tesis. En la introducción dice, algunas de las redes sociales más usadas en el mundo son Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Desde su invención, las redes sociales se han convertido en el medio de entretenimiento más usado por millones de personas alrededor del mundo. Y es increíble la cantidad de horas al día que dedicamos a hacer scroll para ver una y otra publicación o video que nos interese. Los dueños de estas plataformas saben que mientras más tiempo pasemos en sus redes sociales, más dinero generan, con anuncios y publicidad. Por eso pagan millones de dólares a programadores para que, a través de algoritmos que predicen nuestros gustos y preferencias, se aseguren que siempre veamos contenido que nos interese y que nos guste. Aquí estamos explicando un poco cómo funcionan estas redes sociales. Este es un problema muy grave y es que la forma en la que está construida una red social puede generar adicción rápidamente, puesto que cada vez que pasas de una publicación a otra, estás siendo bombardeado por contenido de tu agrado, que te manipula y te obliga a estar cada vez más enganchado a esa red social, que no te deja mirar otras cosas, otros contenidos nuevos que podrían ser interesantes. Esto claramente pasa en las redes sociales. Estas redes sociales hacen esto a propósito para que pasemos mucho más tiempo en ellas. Esto lo explicamos para decir nuestra tesis, para abordar nuestra tesis. La adicción a las redes sociales es un problema muy serio que no se le está poniendo la debida atención y es causado por la forma en la que las empresas dueñas de las redes sociales clasifican a los usuarios atendiendo a sus gustos o preferencias. Es decir, la forma en la que operan y están construidas o concebidas estas redes sociales causan adicción, claramente porque nos obligan a estar mucho más tiempo en dichas plataformas. Este es mi pensamiento o mi tesis, mi idea central que yo voy a darle sustento a través de argumentos que van a estar posteriormente en el desarrollo. Yo voy a tratar de convencer al lector de que la forma en la que están constituidas estas redes sociales efectivamente causa adicción. El segundo párrafo es el desarrollo. Aquí dice, los gobiernos han tenido ciertas diferencias con muchos gigantes tecnológicos dueños de estas redes sociales, siendo uno de los casos más sonados el de Facebook. Los reclamos que han recibido muchas redes sociales giran en torno a cómo estas muchas veces vulneran la privacidad de los usuarios para vender publicidad de una forma más eficaz. Pero esos reclamos nunca han ido encaminados a la crítica de la construcción misma de estas redes sociales, a la forma en la que usan algoritmos para analizar nuestra actividad y así poder determinar gustos y preferencias, para encasillarnos y mostrarnos solo lo que nos interesa, forzándonos a pasar más y más tiempo en la plataforma, cerrando la posibilidad de descubrir contenido de otro tema que quizás sí que nos agrade y nos sirva para nuestra vida. Las redes sociales están construidas de tal manera que no nos dejan estar expuestos a otros contenidos que de pronto pueden ser interesantes. A ellos solo les interesa mostrarte contenidos que sean muy interesantes para ti
para poder seguir vendiéndote publicidad y haciendo que pases más y más tiempo viendo esos anuncios. Las redes sociales son un medio tecnológico que propicia la adicción y que manipula a sus usuarios. Y poco se habla de esto. Se critican otros aspectos de las redes sociales, pero poco se critica el aspecto mismo de su construcción. Es increíble que los gobiernos no estén preocupados por un medio tecnológico que es usado por millones de personas y que está diseñado de esta manera. Es increíble que no les interese que millones de usuarios sean manipulados a cada segundo y que sean cada vez más los casos de jóvenes que desarrollan una férrea dependencia psicológica de las redes sociales, que los lleva a querer cada vez más likes y comentarios en sus fotos para sentirse bien como persona, que los está llevando a desarrollar cada vez más problemas de aislamiento social y que está disparando los casos de ansiedad, de poco interés en los estudios y de baja autoestima en los jóvenes. Claramente las redes sociales tienen muchos aspectos negativos y todo eso es la consecuencia de la forma misma en la que están construidas estas redes sociales, y este es de forma general el argumento que se construye aquí en el desarrollo y que claramente va encaminado a darle sustento a esta tesis. Finalmente, en la conclusión decimos, se hace necesario que los gobiernos y la sociedad en general reflexione y tome en cuenta el hecho de que las redes sociales son plataformas que están pensadas para manipular a sus usuarios y que esa es la principal causa de los miles de casos de adicción que se están presentando en todo el mundo. Son muchas las cosas buenas que tienen las redes sociales, eso no se puede negar, pero es evidente que sus prácticas están trayendo muchas consecuencias negativas, no solo en los jóvenes, sino en la sociedad en general. Aquí, en la conclusión, nuevamente reafirmamos la tesis y hacemos un llamado a reflexionar a las personas o al lector de este ensayo. De esta manera se construye de forma totalmente correcta un ensayo. Pues bien, el ensayo que vamos a trabajar hoy lleva como título El auge de la inteligencia artificial. El título en un ensayo es importante porque claramente nos está dando información valiosa sobre el tema que vamos a trabajar. Específicamente aquí vamos a hablar sobre la importancia y el auge, la notoriedad que ha tomado la inteligencia artificial en estos tiempos. El primer párrafo que tenemos aquí es la introducción. El primer párrafo de un ensayo se utiliza para ir adentrándonos o explicando el tema que vamos a hablar o el aspecto específico dentro de ese tema al que nos vamos a referir, para al final argumentar cuál es la tesis o mostrar cuál es la tesis que yo voy a defender, cuál es mi punto de vista con respecto al tema específico de ese tema que yo voy a tratar. Aquí la introducción dice, el desarrollo tecnológico que estamos teniendo en la actualidad nos ha permitido lograr avances impensables hace 50 años atrás, cuando el mundo de la computación comenzaba a tomar forma. Hoy en día contamos con miles de plataformas que nos brindan entretenimiento, servicios que nos ayudan con varias actividades del trabajo y artefactos que hacen mucho más simple la comunicación a nivel global. Sin embargo, la inteligencia artificial es un avance tecnológico reciente que está asombrando cada vez más y que se está implementando en muchos campos, ya que facilita enormemente cualquier actividad. Aquí hicimos un esbozo general de la importancia de la tecnología y cómo ha llegado a tener un desarrollo muy importante, sobre todo en materia de inteligencia artificial en la actualidad. Ahora bien, el nivel de automatización que puede llegar a tener una inteligencia artificial preocupa a muchos, ya que si esta tecnología sigue desarrollándose tan vertiginosamente, llegará el día en que ésta pueda sustituir a los humanos en el desarrollo de diversas actividades, en donde no será necesario que una persona de carne y hueso esté realizando una acción, ya que una IA puede hacer dicha tarea mucho más rápido y sin errores. Vean cómo ya estamos planteando específicamente el punto que yo voy a argumentar. Este último párrafo que acabamos de resaltar es el que indica cuál es la postura que yo tengo frente al desarrollo de la inteligencia artificial, la cual es una preocupación por el desarrollo que están teniendo estos sistemas, los cuales evidentemente pueden llegar a sustituir a muchas personas en el desarrollo de ciertas actividades o de ciertas profesiones. Básicamente, esa sería la tesis. Aquí podemos decir que está un poco diluida, no está específicamente, pero podemos deducir que esa es la idea central que se va a desarrollar, a la cual se le van a dar argumentos para convencer al lector de que específicamente este aspecto que se trata en la tesis es válido, que es veraz y que puede llegar a ser así. Seguidamente encontramos el primer párrafo del desarrollo. Esta es la siguiente parte en donde vamos a ir construyendo varios argumentos que vayan encaminados a darle sustento a la tesis que está más arriba.
a que convenzan al lector de que específicamente esto que yo dije en la tesis es cierto y es veraz. Dice, una inteligencia artificial es básicamente un programa que puede realizar ciertas tareas gracias a que se le ha enseñado a través de algoritmos a procesar mucha información para poder dar solución a lo que se le pide. Estamos definiendo el tema del cual vamos a hablar. El cómo se les enseña a estos programas es increíblemente técnico, pero lo importante es que funciona. Las inteligencias artificiales hoy en día son capaces de mantener una conversación fluida e intuitiva con alguien o incluso pueden pintar un cuadro o una imagen con un nivel de técnica y detalle increíble. Todo esto lo pueden hacer a día de hoy las inteligencias artificiales. La empresa OpenAI, con sede en San Francisco, es una de las que más destaca en el mundo de la inteligencia artificial, ya que ha logrado cosas impresionantes como la creación de un software que puede darte casi cualquier respuesta que le pidas, del cual hablaremos más adelante, por lo que cabe cuestionarse si este desarrollo de AI que se ha logrado hasta el día de hoy dejará sin empleo a miles de personas, ya que un cuadro, un ensayo o una programación de una aplicación puede llegar a ser realizada en segundos por una inteligencia artificial. Y aunque suene a un panorama que no podría llegar a suceder, lo cierto es que sí hay una gran posibilidad de que pase. Aquí estamos dando argumentos que sustentan la tesis, como hay programas que ya pueden hacer todo esto en segundos y de una forma totalmente efectiva. Esto para llamar la atención y para demostrar de que sí pueden haber inteligencias artificiales que reemplacen ciertas profesiones o ciertas actividades. La segunda parte de la introducción dice, ChatGPT-3 es uno de los programas de OpenAI que recientemente se ha puesto a la disposición de todos para que lo probemos y ayudemos a su entrenamiento. Este es un software que le escribes una pregunta y te la responde, pero no es una respuesta general como la de otros programas de este tipo, sino que puede llegar a ser tan exacta que asusta. Está programado para responder preguntas increíblemente complejas con una naturalidad propia de cualquier persona, como si estuviera vivo de verdad, aunque es cierto que tiene algunos problemas casuales, es increíble el nivel de desarrollo que tiene y eso que solo se le suministró cierta cantidad de información, es decir, que no tiene acceso a toda la red de datos que se encuentra en Internet. ChatGPT-3 es capaz de escribirte un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial de la extensión que le pidas y con el estilo que desees, y lo hace con una sintaxis y una organización realmente buena, por lo que no es tan descabellado pensar que las inteligencias artificiales en el futuro van a poner en riesgo muchas profesiones, como ha pasado históricamente cada vez que hay una nueva herramienta que facilita cierta actividad. Nuevamente estamos dando argumentos que sustentan la tesis que planteamos más arriba, de cómo el desarrollo tan vertiginoso que tienen estos programas puede desplazar o puede realizar acciones que antes eran desarrolladas por una persona que era diestra en ese aspecto específico. Esta sería la segunda parte del desarrollo, la cual está cargada de argumentos que van a sustentar la tesis anteriormente planteada. La última parte es la conclusión, en donde reafirmamos todos los argumentos que dimos en el desarrollo y nuevamente le damos sustento a la tesis planteada anteriormente. No cabe duda que las inteligencias artificiales se están desarrollando a un ritmo acelerado y eso inevitablemente va a causar que muchas actividades ya no sean realizadas por personas reales, sino que sea una inteligencia artificial la que las haga de una forma más eficiente. No todo es tan negativo, ya que aunque muchas personas serán reemplazadas por estos programas, muchas otras personas podrán desempeñar nuevas profesiones, sobre todo en el ámbito de precisamente la inteligencia artificial, ya que se necesitan programadores e ingenieros de sistemas para entrenar a estos programas. Nuevamente reafirmamos la tesis y abordamos otro aspecto importante, y es que no todo es negativo, ya que si eres una persona que le interesa este tema, puedes estudiar esa carrera y volverte una persona que profesionalmente sabe manejar este tipo de programas, porque en el futuro evidentemente se van a necesitar ingenieros y programadores que puedan entrenar estos programas. De esta manera se hace un ensayo. El título de este ensayo que vamos a trabajar hoy es La importancia de las herramientas tecnológicas en la educación. El título es fundamental porque me está ubicando específicamente en lo que yo voy a hablar, en el tema específico del cual yo voy a tratar. La siguiente parte que está aquí es la introducción. La introducción es fundamental porque vamos dando luces o vamos explicando el tema al cual yo me voy a referir para posteriormente expresar mi punto de vista con respecto a ese tema.
¿Qué pienso yo sobre ese tema específico? Sobre la importancia de las herramientas tecnológicas en la educación. La introducción dice, la educación hoy en día ya no es para nada igual a la que se impartía hace años atrás, puesto que con el avance de las nuevas tecnologías, esta se ha transformado. Vivimos en un mundo en el que el acceso a la información es instantáneo gracias a Internet y en el que ya no tenemos que emplear decenas de horas en la biblioteca para buscar los libros correctos donde investigar algún tema específico. La educación se ha beneficiado enormemente de Internet y de los muchos artefactos tecnológicos que nos permiten estudiar e investigar, razón por la cual los gobiernos le están dando cada vez más importancia al uso de dichos artefactos en el aula de clase, ya que su correcto uso puede potenciar enormemente los procesos educativos. Vean, aquí estamos hablando sobre cómo las herramientas tecnológicas ayudan enormemente en la educación. ¿Por qué estas herramientas son tan importantes y por qué se le da cierta relevancia o importancia en el plano educativo? De esta manera se introduce un tema, aclarándole al lector el tema específico del cual yo voy a hablar. Continuamos. Como se imaginarán, esto no pasa en todo el mundo, ya que en países en vía de desarrollo, donde no hay una preocupación por implementar estas nuevas tecnologías en la educación, no se está aprovechando el increíble potencial que pueden brindar estas. Vean, ya ahí estamos adentrándonos un poco al punto específico del tema que yo voy a tratar. Luego continuamos. Se requiere que los gobiernos de estos países subdesarrollados implementen recursos tecnológicos en sus programas educativos para mejorar su calidad y sobre todo para ir preparando a las nuevas generaciones en el uso y estudio de estas herramientas tecnológicas. Este último párrafo es la tesis, mi idea central o mi pensamiento con respecto al tema que estamos tratando. La tesis es fundamental porque es el camino inicial que se demarca y que posteriormente se va a sustentar a través de argumentos. El punto de vista gira en torno a que los países subdesarrollados deben implementar mucho más estas nuevas tecnologías de la información para mejorar el sistema educativo, ya que históricamente ha quedado demostrado que hay menos implementación de estas herramientas en dichos países con esas características de subdesarrollo. Ya abordamos la introducción y la tesis. La siguiente parte es el desarrollo. Aquí vamos a argumentar, a convencer al lector de que esto que se dijo acá arriba en la tesis es veraz y es importante para el tema de la importancia de las herramientas tecnológicas en la educación. Los problemas de poca inversión en educación de los países en vía de desarrollo son de larga data. Sin embargo, en los últimos años, el poco o nulo acceso a las nuevas herramientas tecnológicas por parte de los programas educativos ha cobrado mucha relevancia en la sociedad, ya que cada vez se hace más evidente la importancia de estas en la educación, sobre todo si tomamos en cuenta que las carreras mejor pagadas en la actualidad son las que tienen que ver con tecnología, más exactamente con programación. Vean, aquí estamos diciendo que es fundamental que una sociedad le dé importancia a la implementación de estas herramientas tecnológicas en la educación, puesto que si tomamos en cuenta que las mejores carreras o las carreras mejor pagas tienen que ver precisamente con la tecnología. Es decir, es fundamental que los niños, que los estudiantes se vayan metiendo en ese mundo para que puedan en un futuro tener las capacidades o que puedan explotar desde ahora sus capacidades y poder lograr acceder a esas carreras y así poder tener un futuro mejor. Vean todo lo que desencadena la importancia de estas herramientas tecnológicas en la educación. Y toda esta idea la vamos a seguir desarrollando a continuación. Cuando decimos que si los gobiernos no comienzan a proporcionar el acceso temprano de los estudiantes a las herramientas tecnológicas, esto va a propiciar que cada vez haya menos personas que puedan dedicarse a estas carreras afines a la programación, que son de vital importancia para el futuro de la sociedad en general. Y es que actualmente vemos cómo los programas de inteligencia artificial, por ejemplo, requieren muchísima programación, gente que sepa de eso. Es decir, va a ser la carrera más demandada de aquí a un futuro. De hecho, actualmente es una de las carreras mejor pagas y más demandadas en el mercado. Así que es fundamental nuevamente por todo esto que haya aplicación de las herramientas tecnológicas en la educación para que se cree el contexto perfecto para que los jóvenes puedan descubrir o desarrollar sus gustos o su afinidad a las tecnologías.
No es de extrañarse que la gran mayoría de las empresas tecnológicas surjan en países desarrollados y vean que este argumento va encaminado precisamente a lo que les estaba diciendo anteriormente. Esto pasa precisamente porque sus sistemas educativos están a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas en la educación. Por esa razón es que las grandes empresas surgen en esos países desarrollados. Están creando el contexto apropiado para que haya el interés y la motivación por aprender más sobre tecnología, lo que claramente beneficia al estudiante a la hora de interesarse por carreras como la ingeniería de sistemas o la programación, porque ya cuentan con unas bases y unos conocimientos previos que les serán de gran ayuda en el estudio de dichas carreras. Los países desarrollados invierten mucho en estas tecnologías en la educación. Por lo tanto, esos niños obviamente van a ser niños más capacitados o que van a tener unos conocimientos previos mucho más fuertes a la hora de enfrentarse a esas carreras de las cuales estamos hablando. Finalmente abordamos el último párrafo, que es la conclusión, en donde básicamente reafirmamos nuevamente la tesis o también podemos abordar ciertos aspectos puntuales que dijimos en el desarrollo. Dice la conclusión: no podemos negar que la tecnología es tremendamente importante en nuestras vidas y tampoco podemos negar el hecho de que cada vez estamos teniendo más avances en este ámbito, por lo que los gobiernos deben estar preparados en materia educativa para explotar ese nuevo mundo de oportunidades, para favorecer que sus futuros ciudadanos puedan tener una educación de calidad a través del acceso a herramientas tecnológicas en todos sus procesos educativos, para así ser competentes en el mundo laboral del futuro. Vean que aquí hacemos toda una reflexión final sobre el tema específico que abordamos y sobre los argumentos que esgrimimos dándole sustento a esta tesis que está aquí. De esta manera se escribe correctamente un ensayo. Aquí podemos ver que el título de este ensayo es la importancia de apreciar a quienes nos rodean. Vamos a trabajar un tema un poco diferente a los que veníamos tratando anteriormente en otros videos. Ya hemos dicho que el título es fundamental porque nos ubica en el tema específico que vamos a abordar. Ya hemos dicho que el título es fundamental porque nos ubica en el tema específico que vamos a tratar. La siguiente parte es la introducción. En la introducción siempre lo que se busca es explicar de una forma general el tema que se va a tratar o el punto específico de un tema que se va a tratar o que se va a abordar, para luego, al final de esta introducción, plantear la tesis, que es mi idea central o mi punto de vista con respecto a ese tema o a ese aspecto específico del tema que se va a tratar. La introducción dice: seguramente muchos de nosotros tenemos la dicha de tener la familia a nuestro lado, con los que podemos compartir una cena, una película o una charla amena, de esas que nos confortan y ayudan a fortalecer los lazos familiares. Cuando la cotidianidad es estar rodeado de nuestros padres, hermanos, primos o tíos, es muy probable que se nos olvide que no siempre será así, que la vida es efímera y que no podemos saber a ciencia cierta hasta cuándo estaremos en este mundo. El sentido de la vida es que es finita, que tiene un fin y que no es para siempre. Sin embargo, como seres humanos estamos hechos para ser seres sociales, para establecer vínculos con las demás personas, los cuales pueden llegar a ser muy profundos, como el amor que sentimos por nuestra pareja o como el que sentimos por nuestros padres. Y es por eso que es fácil que nos dejemos llenar por esos sentimientos y emociones, olvidándonos que esas personas no estarán para siempre. Vean que aquí estamos haciendo una definición general de un aspecto específico en nuestras vidas, de que se nos olvida de que la vida es finita y que no siempre vamos a tener a esas personas a nuestro lado. Y ya está cobrando sentido o cobra más sentido el título, la importancia de apreciar a quienes nos rodean. Estamos hablando precisamente de cómo son las relaciones sociales con esas personas que nos rodean. Estamos explicándole al lector de una forma general cuál es el aspecto o el tema importante o fundamental que se va a tratar. Muchas veces no estamos preparados para que ese ser querido ya no esté en este mundo, y por eso es que, aunque podemos llegar a sentir mucho afecto o amor por familiares y amigos, a veces no lo comunicamos. No se lo decimos directamente porque quizás damos por sentado que esa persona ya sabe lo mucho que la amamos o la apreciamos, pero a veces no es así. Y aunque esa persona lo sepa, es mejor decirle todo lo que sientes cada que puedas, porque cuando no esté ya será demasiado tarde. Hicimos toda esa introducción de lo importante que son las personas que nos rodean para llegar a este punto específico.
Aquí estamos hablando de cómo nosotros amamos o apreciamos mucho a las personas, pero no lo decimos. De forma general, siempre nos callamos eso porque damos por sentado de que esa otra persona lo sabe. Pero esto no debe ser así. Inmediatamente planteamos la tesis. Siempre dile a tus amigos y familiares el afecto que sientes por ellos porque cuando ya no estén, de nada servirá. Esto es una tesis y a la vez es una oración que está llamando a la reflexión. Nos está diciendo que es importante decir lo que sentimos ahora que esa persona está viva y que contamos con ella, porque cuando esa persona no esté, pues de nada servirá. No podremos expresar todo eso que sentimos. Aquí hicimos la introducción y planteamos la tesis que es mi pensamiento, mi punto de vista respecto a todo este tema, el cual se va a sustentar en la siguiente parte que es el desarrollo. Esta parte sería el desarrollo y acá tenemos la parte final que es la conclusión. En el desarrollo dice, es curioso cómo cuando una persona muere es que cobra importancia para muchos. Vean, esa frase es un argumento que va encaminado a darle sustento a esta tesis. Muchas veces cuando esa persona fallece es que cobra importancia para muchos y es que tiene muchos elogios y regalos. Pero si lo pensamos es contradictorio porque todo eso hubiera alegrado la vida de esa persona si lo hubiera recibido en vida, si lo pudiera ver con sus propios ojos. Y en ese sentido van todos los argumentos que vamos a escribir aquí en este desarrollo. Los homenajes, las flores y los regalos que muy probablemente alegrarían enormemente la vida de esa persona cuando vivía, llegan es cuando ya ha fallecido y cuando objetivamente no sirven para nada. Algo que es más irónico es que vivimos muchos años con nuestros seres queridos y porque nos da pena o porque no queremos parecer cursis o débiles, nunca le comunicamos el aprecio o el amor que sentimos por ellos. La sociedad en la que vivimos está tan mal que una muestra de afecto en público de madre a hijo puede ser motivo de burla. Muchos que pasamos por la muerte de ese ser querido daríamos lo que fuera por tener la oportunidad de decir muchas cosas que no dijimos, de reír y compartir con esa persona una vez más y sobre todo de despedirnos, porque la muerte la mayoría de las veces no nos da esa oportunidad. Nunca calles lo que sientes por una persona. Vean que estos argumentos van encaminados a esa idea que planteamos anteriormente, de que digamos las cosas ahora, de que le demos el regalo a esa persona especial ahora. Y sobre todo también hacemos esa crítica a la sociedad en general, y es que las muestras de afecto muchas veces se ven como debilidad, o muchas personas prefieren no mostrar ese lado tierno o ese lado amoroso por miedo a lo que, por miedo a lo que diga la sociedad. Por ejemplo, los hombres siempre tienen esa tendencia, pero esto no es así. La vida es demasiado corta para no demostrarle a esa persona especial todo lo importante que es para ti. Ese es el desarrollo que obviamente tiene muchos argumentos que van encaminados a darle sustento a esta tesis. En la conclusión, que es este párrafo final, nuevamente sustentamos la tesis y abordamos temas específicos que desarrollamos aquí en el desarrollo. En la conclusión, nuevamente reafirmamos la tesis y los argumentos que describimos aquí en el desarrollo del ensayo. La vida es un suspiro y aunque en muchos sentidos es un caos, con los que sobrellevamos todo ese caos es con esos seres queridos que nos acompañan en la aventura de la vida. Ámalos, llénalos de detalles, cómprales su comida favorita, llévalos al cine, acompáñalos en las penas y en las alegrías y nunca te olvides de mirar a esa persona a los ojos y decirle lo importante que es para ti, lo mucho que la quieres y lo indispensable que es en tu vida. Ese es el recuerdo más hermoso que se pueden llevar. Como vemos aquí en la conclusión, abordamos ciertos aspectos que se desarrollaron tanto en la introducción como en el desarrollo y también hacemos como una especie de llamado de atención, tratando de convencer finalmente al lector de que esta tesis que yo acabo de decir aquí es válida. De esta manera se desarrolla un ensayo. Pues bien, aquí vemos que el título de este ensayo es Los efectos nocivos de la publicidad. Claramente este título me está enfocando específicamente en cuál es el tema que yo voy a tratar, que es la publicidad y cuáles son sus efectos nocivos en las personas. Todo eso lo puedo deducir por el título, ya que el título tiene esa función, la de ir ubicándome específicamente en el tema que se va a tratar. El primer párrafo es la introducción de este ensayo. En la introducción simplemente explicamos el tema de forma general o el aspecto específico del tema del cual yo voy a hablar y finalmente exponemos la tesis, que es la idea principal que yo voy a darle sustento a través de argumentos en la siguiente parte del ensayo, que es la introducción.
Todo esto lo podemos ver si nos fijamos en este texto. La publicidad en los diferentes medios de comunicación es un negocio multimillonario, razón por la cual hoy en día podemos encontrar anuncios de todo tipo en la televisión, en internet, en la radio, en aplicaciones móviles y en muchos otros medios, ya que anunciar un producto o servicio es fundamental para que éste se haga un lugar en el mercado y pueda competir. Los productos de belleza y la ropa interior no es un nicho de mercado que escape de estas dinámicas publicitarias, ya que gastan millones de dólares al año para anunciar sus productos, lo cual es lógico ya que en este sector hay mucha competencia. Sin embargo, la cuestión aquí es que estos comerciales tienen una característica que se repite y se explota demasiado: la representación del cuerpo ideal. Vean que aquí ya estamos abordando y hablando del negocio de la publicidad, de forma general, cómo funciona, y inmediatamente nos remitimos al aspecto puntual o negativo que vamos a criticar, que es la representación del cuerpo ideal. De esta manera se hace una introducción. En los comerciales que anuncian ropa interior para damas siempre vemos que las modelos son altas, blancas, de contextura delgada, con una piel perfecta y con ojos expresivos, lo cual, aunque no está mal, ya que se entiende que las marcas buscan cierta perfección a la hora de mostrar sus productos, tiene un efecto perjudicial en los espectadores, ya que tanto hombres como mujeres crean la idea de que una persona atractiva o hermosa debe verse así como lo muestra ese comercial. Este es el aspecto negativo que vamos a criticar de la publicidad, cómo esa representación falsa de la perfección tiene ese efecto en los espectadores. Inmediatamente que hicimos toda esta introducción y abordamos el tema específico que vamos a criticar, decimos nuestra tesis, que es: la publicidad y sus ideas falsas producen efectos muy nocivos para la salud física y mental de la sociedad. Este es mi punto de vista, el cual yo lo voy a sustentar a través de argumentos. Te voy a convencer de que estas ideas falsas o estas representaciones falsas de la publicidad tienen efectos muy nocivos para las personas. Inmediatamente pasamos a la siguiente parte, que es el desarrollo. En el desarrollo vamos a describir todos los argumentos que van a estar encaminados a darle sustento a esta tesis. A través de estos argumentos voy a convencer al lector de que esto que yo dije acá es real, es verídico, es cierto. Dice: los estereotipos que crea la sociedad sobre cómo debe verse una persona atractiva son ampliamente influenciados por la publicidad, ya que ésta no muestra cuerpos realistas, sino que muestra una falsa belleza, una realidad distorsionada que la gran mayoría de las personas adopta como verdadera, ya que constantemente están siendo bombardeados por comerciales de productos de belleza que refuerzan esta falsa idea de cuerpos perfectos. Ya que estamos constantemente expuestos a estos estereotipos, eso tiene un efecto negativo en las personas que ya vamos a explicar. Aunque en los últimos años grandes marcas han hecho el intento de hacer publicidad con cuerpos más realistas, lo cierto es que la gran mayoría de los productos que se anuncian en los diferentes medios siguen la tendencia de perfeccionar el cuerpo humano. Los resultados de todo esto es que millones de personas pueden desarrollar inseguridades, como miedo a mostrar su cuerpo en público y a ser criticados por los demás, porque al comparar sus cuerpos con esos que salen en los comerciales y ver que no se asemejan en nada a ese ideal de belleza que nos muestran precisamente estos comerciales, sienten que no son suficientes y que no deberían ser como son. Se meten en la cabeza la idea de que nadie puede querer a alguien que no se vea perfecto y pulcro, lo cual claramente no es así. Pensamos todo esto ya que estamos constantemente siendo bombardeados por esta publicidad y por esa representación falsa de los cuerpos hermosos. Cada persona es bella tal cual como es, pero claramente en los anuncios se está reforzando es la idea contraria, de que las personas debemos vernos de esa manera para poder ser considerados bellos. Todos estos argumentos claramente le dan sustento a esta tesis. Están encaminados a convencer al lector de esto que se planteó anteriormente. Finalmente, en el último párrafo, la conclusión, lo que hacemos es reiterar nuevamente la tesis e ir cerrando este tema que estamos desarrollando. La publicidad tiene un efecto psicológico tan fuerte que muchas personas pueden desarrollar enfermedades graves como trastornos alimenticios y depresión al no cumplir con los estándares que la publicidad nos muestra como los ideales. Vean, aquí nuevamente estamos abordando otro argumento que va encaminado a darle sustento a esa tesis. Claro que podemos hacerlo en la conclusión, ya que son los argumentos finales o las indicaciones o razonamientos finales que claramente van en concordancia con la tesis. Se
deben tomar medidas al respecto y moderar la manera en que la publicidad muestra sus productos y como sociedad debemos reflexionar y educar en este aspecto, ya que como seres humanos debemos aceptarnos tal cual somos. La publicidad, aunque importante, no deja de ejercer efectos muy nocivos para la sociedad si sigue por el camino que va, por lo que se hace necesario que se le tome más en cuenta a la hora de valorar cómo se está afectando la salud mental y física de las personas a través de, obviamente, esta publicidad. Y podemos decir en forma general de que nadie lo está haciendo. Por eso es que aquí en esta conclusión lo que hacemos es un llamado de atención a que despertemos y nos demos cuenta de que esto es importante, de que la publicidad debe ser regulada o se deben tomar medidas al respecto. El ensayo que vamos a trabajar hoy lleva como título El auge de TikTok. Claramente vamos a hablar de esta red social y su importancia en la actualidad. El título en un ensayo es importante porque nos está refiriendo específicamente al tema que se va a tratar. La siguiente parte, que es esta que está aquí, es la introducción. Aquí vamos a ir explicando, definiendo, mostrando cuál es el tema al cual yo me voy a referir. Eso es lo que se hace en una introducción para posteriormente describir claramente mi punto de vista con respecto a ese tema. En la introducción dice, cuando todos estábamos pasando por la cuarentena en casa, sin nada que hacer y buscando la manera de poder pasar el tiempo, una red social no muy conocida tuvo una acogida impresionante gracias a sus videos musicales cortos y divertidos, TikTok. En esa época no solamente esta red social tuvo un aumento considerable de usuarios, sino que la gran mayoría de plataformas digitales de entretenimiento tuvieron un incremento considerable de usuarios activos, ya que, como lo mencionamos anteriormente, no había nada que hacer. De todas esas plataformas que crecieron en el aislamiento, no hay un caso más relevante que el de TikTok, ya que esta aplicación originaria de China pasó de no ser muy conocida y de tener menos de 500 millones de usuarios activos en el 2018 a tener en la actualidad, 2023, 1.719 millones de usuarios activos, por lo que muchos analistas predicen que el crecimiento seguirá siendo exponencial y llegará a los 2.000 millones de usuarios en 2024, lo cual es un crecimiento increíblemente rápido con números que superan a plataformas de larga data como Instagram y Twitter. Vean que aquí estamos haciendo una introducción que lleva muchísimos datos, es decir, estamos hablando y explicando cómo ha sido este auge de TikTok, es decir, cuál ha sido su boom y sobre todo en qué circunstancias. Vean que aquí planteamos que gracias a la pandemia es que esta red social pudo conquistar a muchísimo más público y todo eso lo sustentamos con datos. Una vez que hicimos toda esa introducción, inmediatamente planteamos nuestra tesis. Ante esto, no se puede negar la importancia de la aplicación y sobre todo no podemos negar el hecho de que su propuesta fresca y divertida ha llegado para dominar el mundo. Ese es mi pensamiento o esa es mi tesis. Mi punto de vista con respecto a este tema del auge de TikTok. Esto lo voy a demostrar a través de argumentos que se van a construir en la siguiente parte que vamos a abordar a continuación, que es el desarrollo de el ensayo. Las redes sociales son un gran negocio y es por eso que cada día estas plataformas tratan de mejorar constantemente para poder mantener a los usuarios cada vez más activos. Pero esto es algo que no le preocupa a TikTok, ya que es una de las redes sociales más populares de la actualidad. Y es que su propuesta de hacer videos cortos de baile con música muy popular ha calado tanto en los jóvenes que literalmente la canción que triunfa en TikTok con alguno de estos bailes explota en reproducciones en otras plataformas como YouTube o Spotify, lo cual demuestra la relevancia que ha tomado la aplicación en el ámbito musical, a tal punto que claramente vemos cómo los artistas urbanos intentan sacar nueva música con partes que son pensadas para ser bailadas en la plataforma china, puesto que saben que si se hace viral allí pueden llegar a un gran público que va a escuchar la canción en otras plataformas digitales. Recientemente las disqueras, quienes son las que licencian la música que se puede bailar en TikTok, quieren renegociar el porcentaje que la aplicación les paga por tener esas canciones disponibles, ya que el precio que se negoció en un principio fue muy bajo, al no ser la aplicación muy conocida. Y es que jamás pensaron que TikTok podría llegar a convertirse en la segunda red social con más usuarios activos en el mundo, solo por detrás de Facebook. La red social china cada vez permite videos más largos para poder compartir diferentes tipos de contenidos, y eso es algo que claramente le está funcionando, a tal punto que otras redes sociales que se quedaron relegadas, Instagram, YouTube,
han intentado copiar la fórmula de TikTok, aunque no con mucho éxito, lo cual demuestra la preocupación de la competencia por el auge y crecimiento desproporcionado que está teniendo la aplicación. Vean que aquí en esta introducción lo que hacemos es construir argumentos que van encaminados a demostrar que esta red social ha llegado para quedarse, que TikTok es una aplicación que está dominando y que va a seguir dominando el mundo. Explicamos un poco cómo es la dinámica musical que tiene esta aplicación y cómo las disqueras y los artistas ya tienen el ojo puesto en esta red social porque les da muchísima visibilidad a sus canciones, cómo está configurándose y cambiando constantemente la aplicación. Todos esos son los argumentos que van encaminados a darle sustento a la tesis, a convencer al lector de que mi punto de vista es válido. Finalmente, la conclusión dice: no queda duda de que TikTok es la red social más importante en nuestros días y que, si sigue así, puede que esta llegue a ser la red social líder en el mundo, con mayor número de usuarios activos. China nos ha demostrado una vez más que puede liderar cualquier sector que se proponga. Y aunque esto no le guste al tío Sam, lo cierto es que TikTok ha llegado para quedarse. En la conclusión, nuevamente reafirmamos la tesis y damos otros datos o otros argumentos que le dan valor o sustento a la misma. De esta manera se hace un ensayo. El tema que vamos a tratar hoy es el del embarazo en adolescentes. El título claramente está haciendo referencia al tema que se va a tratar. En la introducción, que es este primer párrafo, vamos a definir el tema específico del cual se va a hablar y inmediatamente vamos a plantear la tesis. Todo esto lo veremos a continuación. En los últimos años hemos visto cómo el embarazo en adolescentes es cada vez más frecuente, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Pudiéramos pensar que la razón de este fenómeno es más individual. Es decir, que cada quien toma la decisión de tener relaciones sin protección, arriesgándose a tener un embarazo no deseado. Pero lo cierto es que no es tan simple. Las situaciones particulares de pobreza y de falta de educación en el contexto social claramente tienen un impacto directo en la tasa de natalidad no deseada en jóvenes. Y esto es algo que los gobiernos saben desde hace mucho tiempo, pero no hacen nada al respecto porque para ellos no es un problema de salud, pero claramente sí lo es. Y es algo a lo que hay que ponerle mucha más atención y sobre todo recursos estatales. Vean que aquí abordamos la situación del embarazo en adolescentes e inmediatamente abordamos el tema específico al cual vamos a hacer referencia. Y es que las condiciones de pobreza, es decir, las condiciones sociales, juegan un papel importante en el embarazo en adolescentes. Por esa razón es que planteamos la tesis inmediatamente. Dice: la génesis del embarazo a temprana edad es la poca o nula inversión en educación por parte de los gobiernos y la pobreza extrema en la que están sumidas muchas naciones en vía de desarrollo. Yo aquí estoy planteando mi punto de vista con respecto al embarazo en adolescentes. Para mí, la génesis o el origen o lo que causa este fenómeno es la poca o nula inversión en educación que tienen los países en vía de desarrollo, donde más se dan este tipo de casos. Y sobre todo la condición de pobreza que viven esas personas. Para mí, ese es mi punto de vista. Para mí, esa es la génesis de este problema. Esta idea central que acabo de plantear aquí se va a sustentar en los siguientes párrafos, que son el desarrollo y la conclusión. En el primer párrafo del desarrollo dice: la razón de que muchas naciones pobres no se desarrollen es la corrupción tan nefasta y descarada que hay en los gobiernos. Esto todos lo sabemos. Esta corrupción puede permear cualquier estamento del Estado, siendo la educación el favorito de los corruptos, drenando los recursos que se supone deben ir al mejoramiento de infraestructura para educar. La educación tiene el poder de transformar la sociedad y es por eso que en países desarrollados invierten una gran cantidad del PIB en educar a las futuras generaciones, imparten clases de educación sexual y preparan a los jóvenes para tener una visión de mundo más amplia que implique la realización de la vida profesional antes de pensar en formar una familia. Vean que aquí ya abordamos dos argumentos fundamentales. Eso es lo que va en el desarrollo, los argumentos que le dan sustento a la tesis. Ya dijimos que en estos países hay mucha corrupción y se roban el dinero para la educación. Es decir, no puede ser de calidad ni puede llegar a más niños porque pues pasa esto.
y cómo en países desarrollados invierten muchísimo en educación, porque ellos saben que es fundamental que las personas se desarrollen antes de formar una familia, tengan un desarrollo profesional y aporten a la sociedad antes de pensar en tener hijos. Claramente los países subdesarrollados no pueden cumplir con este objetivo por culpa de la corrupción, que ya hablamos. Y es por eso que la tasa de natalidad en dichos países es más alta en comparación con naciones desarrolladas. No hay educación sexual, no hay un sistema educativo fuerte que pueda orientar a ese niño a desarrollarse y a cumplir con sus sueños académicos. Por eso es que decimos que es increíble el nivel de desconocimiento que tienen los jóvenes a la hora de enfrentar la vida sexual. Y ahí es donde toman las malas decisiones. No hay educación sexual, no se sabe sobre métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la educación no le brinda esa información, no guía al joven o al estudiante a saber tomar buenas decisiones, a tener claridad sobre su vida sexual. Y es que, como lo decimos aquí, nadie puede frenar los impulsos sexuales en los jóvenes, razón por la cual deben tener una educación sexual de calidad, que tengan claridad de los métodos anticonceptivos que existen y que tomen las riendas de su vida sexual para que no haya embarazos no deseados. Es importante que el sistema educativo tome en cuenta esto. Seguidamente, en la segunda parte del desarrollo decimos, ante este panorama es difícil hacer un cambio real desde casa, ya que muchas veces los padres de esos niños también tienen una nula o poca educación en temas sexuales y dejan todo en manos de la escuela, por lo que desde los gobiernos deben luchar porque haya menos corrupción y más inversión en una buena educación, la cual debe contemplar la implementación de programas de educación sexual en todos los colegios como medida fundamental para frenar los casos de embarazos no deseados en adolescentes, ya que esos jóvenes que tienen que afrontar un embarazo a tan corta edad deben muchas veces dejar de estudiar para trabajar de manera informal, deben dejar todos sus sueños a un lado para atender las necesidades del bebé que viene en camino. Y eso a la larga para la sociedad significa menos desarrollo y más problemas sociales y más pobreza. Además, vean todo lo que desencadena la corrupción. Si hay corrupción, no hay una buena educación. Si no hay una buena educación, no se orienta sexualmente a los jóvenes y estos tienen que trabajar de manera informal, salirse del colegio para poder atender las necesidades del bebé que viene en camino. Y todo esto a la larga lo que genera es más pobreza y menos desarrollo para esos países. Todos estos argumentos claramente que le dan sustento a esta tesis. Finalmente, la conclusión dice, los gobiernos tienen una gran responsabilidad con los ciudadanos, sobre todo en materia de educación. Abolir la corrupción es el primer paso para que pueda haber más inversión de nuestros impuestos en la educación de las futuras generaciones, ya que solo así, solo invirtiendo en educación, las naciones salen de la pobreza, y eso todos lo sabemos. Solo así la sociedad puede cambiar la manera en la que piensa y actúa, y solo así se podrán dejar a un lado esos problemas sociales tan graves, como el embarazo no deseado en los jóvenes, que es el resultado, en parte, de un mal manejo gubernamental de los recursos de todos. Aquí claramente reafirmamos la tesis y hablamos sobre las causas de este embarazo en adolescentes, de este problema social y sobre todo hacemos un llamado de las cosas que debemos hacer, de las cosas que debemos cambiar para que no se dé este problema. De esta manera se hace un ensayo sobre este tema del embarazo en adolescentes. Pues bien, como vemos, aquí tenemos las dos primeras partes de un ensayo, el título y la introducción. El título indica básicamente el tema general del cual vamos a hablar. Aquí, en este caso, dice la eutanasia y la religión. Si yo leo ese título, inmediatamente se hace referencia a que vamos a establecer cuál es la relación que existe entre estos dos temas. La introducción sirve para ir explicando el tema del cual vamos a tratar y finalmente planteamos la tesis, que es la idea principal de este ensayo. Aquí en la introducción dice, la eutanasia, que no es más que la decisión de una persona de acabar con su vida por motivo de enfermedad crónica o incurable, es un tema que levanta mucha controversia y que tiene muchas opiniones divididas. En los países que tienen una gran presencia religiosa es donde hay un amplio y contundente rechazo a la eutanasia, principalmente porque para ellos el único que debe acabar con la vida de alguien es Dios, y la sola idea de que una persona pueda tomar esa decisión de forma consciente para aliviar su sufrimiento o para evitarlo en un futuro es algo que no
consideran. Es inaceptable y es motivo de escándalo. Aquí ya definimos el tema, que es una forma muy usual de comenzar un ensayo o de comenzar una introducción, e inmediatamente vamos centrándonos en el aspecto específico que queremos abordar, de cómo en muchos países o en muchas partes la eutanasia es ampliamente rechazada, principalmente por motivos religiosos. Por el contrario, hay muchas personas que sí apoyan la eutanasia, que les parece una forma digna de morir y sobre todo creen en la autonomía del ser humano para tomar sus propias decisiones, incluso cuando hay que escoger entre estar y ya no estar en este mundo. Aquí planteamos otro punto de vista distinto, de que si hay personas que defienden la eutanasia. Una vez que ya planteamos todo este tema, todo este panorama de forma general en la introducción, inmediatamente planteamos la tesis que dice: la eutanasia debe ser un derecho y ningún gobierno o iglesia debe impedir que decidamos tener una muerte digna. Mi punto de vista es a favor de la eutanasia. ¿Dónde podemos ver eso? Pues claramente lo vemos en la tesis, que es mi argumento central o mi idea central que yo voy a sustentar a través de argumentos en la siguiente parte, que es el desarrollo. Este párrafo de aquí es el desarrollo de este texto, de este ensayo. Aquí, en este desarrollo, vamos a plantear los argumentos que le van a dar sustento a esta tesis de aquí. El desarrollo dice: los gobiernos de muchos países no han regulado la eutanasia e incluso en algunos es ilegal. La razón de esta falta de compromiso por parte de los gobernantes y legisladores es que muchos de ellos son católicos o hacen parte de alguna religión que, como ya vimos anteriormente, no está muy de acuerdo con que las personas tomen la decisión de acabar con su vida. Eso por una parte. Ahora, otro aspecto es que es hipócrita que la religión católica se escandalice con la eutanasia cuando ellos mismos en el pasado fueron responsables directos de miles de indígenas en la conquista de América. Aquí estamos abordando hechos históricos para darle más sustento al argumento. Es descarado que quieran venir a hablar de que el único que puede quitar la vida es Dios cuando Daniel Eduardo Osorio, un joven colombiano de tan solo 21 años, se luego de que fuera en múltiples ocasiones por sacerdotes de un prestigioso colegio de Bogotá. Aquí estamos utilizando un ejemplo específico, un caso específico que sucedió en la ciudad de Bogotá para darle sustento a la tesis, para decir que la iglesia no está en la posición de negarle el derecho a morir dignamente a nadie, puesto que ellos han sido partícipes directos o indirectos a lo largo de la historia de muchos casos cuestionables, digámoslo así. Parece que para la Iglesia Católica es sacrilegio que alguien tome la decisión de acabar con su vida de manera digna, pero no lo es cuando ella misma es la que motiva de un inocente. La iglesia no tiene ni la moral ni la ética para prohibir nada a nadie, mucho menos el derecho que como personas tenemos de decidir en nuestra propia vida. Ese es el punto específico y por eso es que hicimos toda esta argumentación, para demostrar de que la iglesia no puede negarle ese derecho a nadie, porque no tienen ni la ética ni la moral y porque no han sido una institución intachable, porque como ya saben, la Iglesia Católica se ha visto envuelta en muchísimos escándalos que aquí no vamos a nombrar, pero que todo el mundo sabe que son. Esta es la primera parte del desarrollo. Ahora abordamos otros argumentos en la segunda parte. Dice: estar en condiciones inhumanas, padeciendo dolores extremos por enfermedades incurables, postrado en una cama sin poder hablar ni moverse, son solo algunas de las condiciones físicas que llevan a las personas a considerar la eutanasia no solo para descansar y no sufrir más, sino para no ser una carga para nadie. Es fácil criticar a los que deciden morir dignamente cuando no eres tú quien está sufriendo, cuando no eres esa persona que cada segundo quiere acabar con el infinito dolor que le produce su enfermedad, cuando no eres esa persona que solo sufre en silencio porque no puede hablar ni moverse. Eso no es vida para nadie. Un Dios que prefiere una larga vida de sufrimiento a un descanso definitivo de ellos no puede ser un verdadero Dios. Aquí ya estamos hablando más específicamente de la situación personal que involucra el decidir aplicarse la eutanasia en las enfermedades crónicas que sufren estas personas. Y cómo es muy fácil juzgar a las personas cuando no estamos precisamente en esa situación, cuando no estamos padeciendo esas enfermedades. Todos estos argumentos claramente van a darle mucho más sustento a la tesis. Finalmente encontramos el último párrafo, que es la conclusión. Dice:
El respeto de la libertad para decidir sobre nuestra vida debe ser un pilar importante en cualquier gobierno y es por eso que se hace necesario que los legisladores tomen una postura laica en su accionar, que dejen de lado sus creencias y sesgos religiosos para que puedan garantizar el derecho a morir dignamente. La Iglesia debe dejar de inmiscuirse en temas que no le competen, puesto que, como ya vimos, es la menos indicada para dar lecciones de vida y ejemplo. En la conclusión, como se pudieron dar cuenta, resumimos todos los argumentos, la tesis y todo lo que dijimos en la introducción de una forma precisa y concisa. Abordamos de que la Iglesia no puede inmiscuirse en estas decisiones personales y sobre todo que los gobiernos no deben dejar influenciarse por la Iglesia y deben tomar decisiones más laicas, que no estén sesgadas por sus creencias religiosas, básicamente. De esta manera se escribe un ensayo de forma correcta. Pues bien, el título de este ensayo es La animación y su importancia en el cine. El título es fundamental porque el título me está diciendo específicamente sobre qué voy a hablar. La siguiente parte es la introducción. Este texto o este primer párrafo es la introducción. Aquí se va a definir el tema específico del cual se va a hablar, porque digamos que es la forma más usual de comenzar un ensayo, o si vamos a hablar de un aspecto específico de un tema en general, lo que tenemos que hacer es definir el tema en general y luego explicar el aspecto puntual de ese tema al cual me voy a referir. Esto es lo que se hace aquí cuando decimos la animación tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX y ha tenido un desarrollo realmente impresionante. Pixar, Walt Disney Animation Studios y DreamWorks Animation son solo algunos de los estudios de animación que nos han traído películas y cortos animados de excelente calidad, sobre todo gracias a los desarrollos en la computación y el gran poder de procesamiento de las computadoras en la actualidad. La animación pasó de la pantalla chica a las salas de cine, convirtiéndose en un género más que se podía disfrutar al lado de las películas tradicionales que eran interpretadas por actores, pero con la particularidad de que siempre se le ha encasillado como contenido hecho exclusivamente para niños. Vean que aquí hacemos un recorrido histórico de la animación, de forma resumida, obviamente porque tenemos que explicar el tema del cual vamos a hablar. Inmediatamente que hacemos eso, planteamos la tesis o la idea central que yo voy a defender. Esta es: la animación no es solo contenido que se hace para niños, ya que tiene una gran profundidad y toca temas complejos de formas muy ingeniosas. Cada vez se arriesga a contar historias que transgreden a lo que tradicionalmente se hacía en la animación, y es un cine que a todas luces no se le da la importancia que merece. Mi punto de vista es que el cine, la animación como tal, no se le está dando el reconocimiento que merece, ya que a día de hoy ha mutado y ha expandido muchísimo los contenidos y las formas en las que se cuentan historias, de formas muy ingeniosas y tocando temas muy profundos, lo cual le da muchísimo valor, pero no se le está dando, digamos que de forma general. Ese es mi punto de vista, esa es mi tesis o mi pensamiento u opinión con respecto a este tema. Esta tesis es fundamental porque a través de los argumentos que vamos a desarrollar en la siguiente parte le vamos a dar sustento a esta tesis. Vamos a convencer al lector de que efectivamente esto que estoy diciendo aquí es válido. En el desarrollo, que es la siguiente parte del ensayo, decimos: la animación nació como contenido hecho para niños, de eso no hay duda. Lo curioso es que, aunque eso no sea exclusivamente así en la actualidad, muchas personas adultas lo siguen creyendo, quizás por la forma en que se muestra el contenido, por la animación en sí, o porque se cree erróneamente que el verdadero cine solo puede ser interpretado por personas de carne y hueso. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la animación a día de hoy es cine y cine del bueno, cine que nos llega al alma y cine de calidad. Basta con ver Pinocho, la nueva película de Guillermo del Toro, para darnos cuenta la profundidad y la complejidad de los temas que toca y cómo a través de una historia animada se pueden tocar las fibras más sensibles de los espectadores, lo cual inevitablemente nos hace pensar que muchas veces se puede decir mucho más con animación que con actuación tradicional. Aquí hablamos de cómo el cine ha cargado con ese lastre de ser clasificado como un cine hecho solamente para niños, lo cual no es así, ya que aquí decimos un ejemplo, que es una forma de argumentar, de una película hecha por Guillermo del Toro que transmite y toca temas muy profundos, muy complejos.
lo cual nos hace pensar muchas veces que hay historias que te pueden llegar mucho más o que pueden ser mejor contadas con animación que con actores reales. En las premiaciones siempre se habla de los grandes estrenos, de los excelentes actores que participan en las grandes producciones o de lo buena que es una película, pero parece que la animación no levanta esas emociones. Y no es que no tenga relevancia en el cine, simplemente es que no se le da la importancia que merece, siendo un arte que, entre otras cosas, puede llegar a ser más complejo de realizar que una película con actores reales. Simplemente es que no se le da la importancia que merece, siendo un arte que, entre otras cosas, puede llegar a ser más complejo de realizar que una película con actores reales. Nuevamente planteamos más argumentos que le dan sustento a esta tesis, que tratan de convencer al lector de que esto es verdad. Finalmente, en la conclusión decimos, afortunadamente en la actualidad ya hay directores muy comprometidos con darle más relevancia a la animación, por mostrar que no porque una película sea realizada por computadora tiene menos mérito que una hecha con actores reales. Recuerden que en el arte en general la forma no es tan importante como la esencia, lo que se quiere mostrar o lo que se quiere transmitir. La animación tiene un potencial artístico infinito que no debe ser menospreciado, puesto que tan solo es un medio más para contar historias en la gran pantalla. Aquí hacemos una conclusión o diluimos todos los argumentos y todas las ideas más importantes que dijimos a lo largo del ensayo y también damos otros aspectos puntuales para cerrar el tema. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. No te olvides visitar mi página www.ensayosenword.com. Allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratis.